Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Live, una iglesia con corazón. ¿Cómo están, iglesia? ¿Qué tal si nos acompañas de pie y juntos vamos a adorar a nuestro Señor? Amén. Cantamos. Grita al Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de gloria. Vamos, levanta tu voz. Grita al Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de gloria. Aleluya sea aquel que nos causa ser vencedores en su amor. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. Amén. Grita al Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de gloria. Aleluya sea aquel que nos causó ser vencedores en su amor. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. El vencedor. Amén. ¿Qué tal si un momento donde estás en tu casa puedes levantar tus manos al Señor? Espíritu Santo de Dios, en esta hora clamamos que seas tú llenando nuestras vidas, nuestros corazones, saciando nuestro ser por completo de una vez y para siempre. Jesucristo, Jesucristo, el gran victorioso, el vencedor. A ti clamamos en esta hora, Señor. Por ti clamamos. Por ti clamamos. Nuestros corazones
por su gran amor y con brazos abiertos los recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy me acerco, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy me acerco, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo y hoy puedo ser su hijo, su heredero, nación santa, linaje escogido por él. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y hoy entramos confiadamente a beber de ti, a comer de ti, ser uno en ti. Jesús, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno
de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Buenas noches para todos, amados hermanos, amigos que en este momento están acompañándonos en nuestro servicio, que han decidido una vez más tomar la decisión de adorar al Señor, de recibir la palabra. Y qué bueno que hoy podemos decirles bienvenidos a la casa de Dios, Iglesia Gran Campaña de Fe. Hoy es un día especial porque es un día donde estamos celebrando el día del Señor, día santo y día agradable a Dios. Dice el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y estamos muy alegres de verdad de lo que Dios está haciendo este tiempo. Hemos terminado nuestro ayuno congregacional de 29 días y luego el día lunes tuvimos una vigilia hermosa. Gracias al Señor, de verdad nos hemos gozado este tiempo. ¿Y ahora qué queda? ¿Qué viene? Hemos estado orando al Señor y clamando al Señor que Él dirija nuestros pasos, ¿sí? Y una de las recomendaciones es, por favor, sigue orando al Señor. Sigue haciendo ahora ayunos también personales, aun cuando la iglesia no está convocando a un ayuno congregacional, pero sigue ayunando, sigamos orando al Señor, porque sé que Dios quiere hacer grandes cosas en Mérida, en Venezuela, en el mundo. Así que por favor sigamos orando al Señor por nuestro estado Mérida, declarando que Mérida le pertenece a Dios. Y hemos estado orando por Venezuela. Y quiero que usted también pueda seguir declarando que Venezuela es de Jesucristo, declarando y pidiendo al Señor que sane nuestra tierra, ¿sí? También este día, una vez más, quiero pedirle que por favor sigamos orando por nuestro pastor Jimmy y la pastora Jill. Pastores, de verdad, estamos muy agradecidos a Dios por sus vidas. Pedimos al Señor que les siga llevando adelante, que el Señor abra caminos y el Señor siga abriendo también bendiciones sobre sus vidas. Vamos a tener un momento de oración por la palabra que el Señor nos quiere entregar en este momento. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Tu palabra es como un bálsamo que viene a nuestras vidas. Tu palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye, Señor, y pedimos que sea tu Santo Espíritu una vez más, Señor, hablándonos. Muchas gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder escudriñar las Escrituras, de poder recibir el mensaje que viene de tu boca, Señor. Hoy pedimos una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, que hables a cada corazón. Nuestros corazones están dispuestos, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué bueno, ¿verdad? El día de hoy quiero que tomemos en cuenta que Dios es grande y poderoso, ¿sí? Y el tema del día es el gran poder de Dios. ¿Qué tal si dice conmigo ahí en casa, el gran poder de Dios? No sé si has encontrado personas que cuando viven algún momento especial, personas que cuando viven algún momento de algún milagro, alguna bendición de Dios, lo que primero viene a sus bocas, la expresión que sale desde el corazón es gran poder de Dios. Y es que de verdad Dios, nuestro Dios, es poderoso, es grande, es majestuoso. ¿Qué piensas cuando puedes leer y escuchar esta frase, el gran poder de Dios? ¿En qué piensas? Muchas personas decían el domingo en la mañana en la iglesia, decía, bueno, pienso en el amor de Dios, pienso en los milagros. Claro que sí, hay tantas cosas que podemos pensar, ¿verdad? Y cuando yo pienso en el gran poder de Dios, lo primero que se me viene a la mente es Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros. Gran poder de Dios. ¿Sabe el milagro más grande? El milagro donde Él envió a su Hijo para salvar a cada vida, para salvar a la humanidad. Gran poder de Dios. Cuando pienso en el gran poder de Dios, pienso en un niño naciendo y veo allí el poder de Dios. Cuando pienso en el gran poder de Dios, pienso en la creación.
voy allá a la palabra y encuentro en el Salmo 24 que dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó y la creó, dice el Señor, y la habitó. Gran poder de Dios. Y allí en el Salmo 19 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es el poder de Dios el que ha creado el cielo, la tierra, el universo. Todo lo hizo el Señor con su gran poder. Gran poder de Dios. ¿Sabe? Cuando veo la escritura y veo la perfección de la palabra, veo la extensión y la hermosura y lo que Dios nos dejó escrito ahí en la palabra, definitivamente pienso en el gran poder de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gran poder de Dios. Y vio Dios que era necesario entonces que esa tierra fuese habitada y allí creó al hombre. Gran poder de Dios. Hizo entrar a Adán en un sueño profundo y de la costilla de Adán creó a Eva. Gran poder de Dios, aleluya. Gran poder de Dios. Y vio Dios que el hombre le había ofendido, ¿verdad? Y decidió Dios en algún momento también acabar con esa creación que él había hecho, que para él era perfecta, pero el hombre se encargó de destruirla. Y allá vio a Noé, varón justo, y dio una nueva oportunidad. Y ahí una vez más vemos el gran poder de Dios. Envió a Jesucristo, el gran poder de Dios. De la manera que nació Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, tenemos que reconocer gran poder de Dios. Lo que sigue ocurriendo, mira, cuando vemos los milagros allá en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la vida de Moisés, en la vida de tantos hombres de Dios, esos milagros realmente que venían del poder de Dios. No podemos dudar del gran poder de Dios, y ahora lo vemos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento con Jesucristo, y vemos cómo Él comenzó su ministerio allá con esa transformación del agua en vino, y hay que definitivamente quedar asombrados y decir gran poder de Dios. Y vemos cómo el Señor primero alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, multiplicando esos pocos alimentos que habían, 5 panes, 2 peces. ¿Y qué podemos decir? El Señor después dijo, mira, recojan lo que queda en cestas. Gran poder de Dios. Después alimentó a 4,000 más en otra ocasión, sin contar las mujeres y los niños. Hizo andar a Pedro sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas. ¿Cómo no reconocer el gran poder de Dios? Sanó enfermos, levantó paralíticos, hizo andar a los cojos, hizo ver a los ciegos, hizo escuchar a los sordos, libertó a personas cautivas que estaban endemoniadas. Mira, gran poder de Dios. Es el mismo poder, dice la palabra, que levantó a Jesucristo de entre los muertos una vez que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y la palabra nos enseña que el gran poder de Dios le levantó y le resucitó al tercer día. ¿Qué tal si dice conmigo este día? Gran poder de Dios. El día de hoy quiero realmente que realcemos y que podamos apreciar el gran poder de Dios. Allí en el libro de los Salmos 71, 18 dice, aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que yo anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Allí el salmista dice, Señor, no me abandones hasta que yo haga la tarea de anunciar tu poder, de anunciar tus milagros. No me abandones, Señor, aun cuando ya esté anciano. Señor, quiero seguir declarando que tú eres grande y poderoso, que tú eres el omnipotente, el todopoderoso. Dice la palabra ahí en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y dice al final de ese versículo, el todopoderoso, porque realmente Él es el todopoderoso. Él es omnipotente, dice la palabra allá en el Salmo 91, capítulo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y el único omnipotente, el todopoderoso, ese realmente es Jehová de los ejércitos,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el Todopoderoso, al cual este día damos gloria, honra, honor y alabanza, y reconocemos, cada día podemos reconocer cuando hacemos nuestras oraciones a Él y le decimos: Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. De Él es el poder. Omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Es aquel que no necesita a nadie. Es poderoso en todos los sentidos. Tiene un poder inagotable y sin límites, un poder infinito e ilimitado. Mis amigos, amados hermanos, el poder de Dios es inagotable, es ilimitado. Es el poder que está sobre todo. Por arriba de Él no hay ningún poderoso. Dice la palabra en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Yo no sé este día cuál es tu solicitud a Dios. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es la tribulación? ¿Cuál es el punto que este día te lleva a rendirte a los pies de Cristo esperando un milagro? Quiero decirte lo que la palabra dice, quiero anunciarlo una vez más, porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Dice allí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Diga conmigo: para Dios todo es posible. Todo es posible porque Él es el Todopoderoso. En Primera de Crónicas 29:11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Del Señor es todo. La tierra, el cielo, su plenitud, cada uno, el mundo y los que en él habitan. Suyo es el reino, suyo es la grandeza, suya es la gloria, suya es la victoria, suya es la majestad. Dice: tuyo es todo cuanto hay. Y tú estás por encima de todo. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Ahí en el libro de Primera de Corintios 1:18, y ahí es el punto donde hoy el Señor nos quiere llevar, para que entendamos que realmente el gran poder de Dios es para salvación. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mira, la palabra de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje que nos dice que Jesucristo vino a salvar al pecador, que Jesucristo vino y entregó su vida para que seamos salvos. Ese es el mensaje que viene a darnos a entender el gran poder de Dios. Y mira, para muchos en algún momento tal vez ya ha cesado un poco ese ataque, donde a los cristianos evangélicos, ¿verdad?, como somos nosotros, nos llamaban locos. Yo creo que ya la gente ha cesado un poco porque ha visto realmente que es la palabra de Dios, que es el mensaje de salvación lo que predicamos. Y muchos más bien están deseosos, anhelan que nos acerquemos a sus hogares para poder hablar con ellos la palabra del Señor. ¿Sabe? Y para los que se pierden es locura, pero el evangelio de la cruz para nosotros, los hijos de Dios, es poder de Dios. Ahí en Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios. ¿Y es poder de Dios para qué? Para salvación. Mira, definitivamente el milagro más grande en la vida de un hombre es la misma salvación del hombre. La salvación de la vida de ese hombre. Un hombre puede ser librado de la muerte en un accidente de tránsito, y personas pueden llegar y decir: oh, esto era para que todos se hubiesen muerto aquí en este accidente. Pero ¿sabes? Si esa persona realmente no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, de nada sirvió. El gran poder de Dios es cuando Dios viene a la vida de una persona y le transforma, y
Aquella persona estaba muerta y ahora Dios le llena de vida. Aquella persona estaba en tinieblas y ahora Dios le llena de luz. Aquella persona no tenía fe ni esperanza y ahora hay una esperanza divina para los que creen en Cristo Jesús. Y dice Pablo a la iglesia de Romanos, a los romanos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de salvación. ¿Para quién? Para todo aquel el que cree, dice. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, cuando empezamos a vivir por fe, empezamos a poder disfrutar de ese maravilloso, majestuoso y gran poder de Dios. Pero sabe, tenemos que vivir por fe. Alguien me preguntaba esta semana pasada, me decía: pastor, ¿usted sabe cuál es la moneda del cielo? Y yo allí estaba pensando: sí, la fe. Pero él estaba bien ansioso que yo le respondiera. Y yo le digo: bueno, ¿y tú sabes cuál es? Y él me dice: sí, pastor, la fe. Y es que definitivamente nuestra fe mueve el gran poder de Dios. Nuestra fe en el Señor, orando, clamando a Él, hace que se mueva la mano de Dios, que se mueva el poder de Dios sobre sus hijos que le aman, que le obedecen, que le honran, que viven una vida para Él en santidad. El día de hoy quiero que vayamos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 6 al 13. Hay una historia ahí bien interesante, muy emocionante lo que pasó en aquel momento. Recordemos que allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos habla acerca de que la iglesia primitiva había sido comenzado a ser perseguida, pero de una manera brutal. Allá estaba Saulo entonces sacando a las mujeres de las casas, por tal vez arrastrando, dice la palabra, tal vez por el pelo, no sabemos por dónde, y a hombres se los arrastraban y los perseguían. Y en ese momento eso hizo de que la iglesia se dispersara. Y en esa dispersión empezó a cumplirse lo que dice la palabra en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esa dispersión empezaron a salir los apóstoles, los discípulos, los hermanos de la iglesia. Y allí salió Felipe, que es el que encontramos acá en el versículo 6. Llegó a Samaria. Recordemos que allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ya el Señor Jesucristo había pasado por Samaria y Él había detenido su paso para entrar en Sicar, porque era necesario que Él entrara a Sicar. ¿Por qué? Porque tenía sed. No, porque allí habían vidas que tenían que ser transformadas por el gran poder de Dios. Ahí estaba el Señor Jesús en el pozo de Jacob, y allí llegó la mujer samaritana a buscar agua, y el Señor le dijo a aquella mujer: dame agua. Y esta mujer se extrañó de que un rabí, un judío, le estaba pidiendo agua a una samaritana. Recordemos que los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles, eran mestizos, y había un odio entre samaritanos y judíos. Y entonces el Señor Jesús le dice a aquella mujer, después que ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí? El Señor le dice: si supieras con quién estás hablando, tú más bien le pedirías agua. Y ella dice: pero ¿y de dónde vas a sacar agua tú si no tienes ni un tobo ni una tinaja para sacar agua del pozo? Y el Señor le dijo que si bebiera del agua que Él daba, entonces ella nunca más tendría sed. Y ella, pensando en de esa forma material, ella dijo: pues mira, si eso es así, me gustaría tomar de esa agua para no tener que venir más a este pozo a sacar agua. Y el Señor inmediatamente le dice: ¿y dónde está tu marido, mujer? Ella le dice: Señor, no tengo marido. Bien has dicho, le dice el Señor, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Y aquella mujer se dio cuenta que el que le estaba hablando era un profeta, era un hombre de Dios. Y entonces le dice: Señor, eres un profeta. Y aquella mujer sale entonces allá al pueblo a hablar de que había conocido al Cristo, al Mesías. Y muchos, al escuchar el mensaje que aquella mujer estaba testificando de lo que aquel hombre le había dicho, dice la palabra que creían entonces en Jesucristo. Y
después Jesús pudo abordar a muchos más y al Señor Jesucristo hablar con muchos más, dice la palabra que muchos más creyeron. En este momento llega Felipe y vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Cuál gente? La gente de Samaria. Escuchaban atentamente, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Estaba realmente ocurriendo milagros allí en Samaria, estaban ocurriendo milagros. ¿Por qué? Porque el gran poder de Dios estaba sobre la vida de este hombre, Felipe, que había sido escogido allá recordemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando escogieron a los 7 diáconos, varones llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de sabiduría, de fe, y uno de esos era Felipe. Y entonces allí Dios había depositado en la vida de Felipe su gran poder. Y ahí estaba entonces Felipe ejerciendo con autoridad ese poder que Dios estaba ministrando sobre aquellas vidas. Y dice esta palabra que los paralíticos entonces eran sanados, los cojos eran sanados y que los endemoniados también eran libres. Versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y es lo que Dios trae a mi corazón. En esta ciudad de Mérida, en el estado Mérida, en los próximos días habrá gran gozo. ¿Por qué? Porque Dios depositará su gran poder sobre ti, mi amado. Tú que has decidido creerle al Señor, tú que has estado clamándole al Señor, tú que tienes fe de que Dios quiere usar tu vida para llevar el evangelio. Dios quiere depositar sobre tu vida el gran poder de Dios. Y entonces veremos gran gozo en nuestro entorno. Veremos gran gozo en Mérida. Veremos gran gozo en los pueblos de Mérida. Versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón. Y entonces aquí vamos a ver cómo la historia toma un giro. Dice que antes este hombre llamado Simón ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Sabe? Este hombre era un agorero, era un hechicero. Y él hacía creer a la gente que él era un grande. Muchos historiadores dicen que hasta algunas personas creían que era el Mesías y decían que era el Mesías. Versículo 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Note usted, la gente estaba confundida y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Yo quiero que usted este día tome en cuenta lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Dios nos dice que debemos tener cuidado con esos falsos engañadores que vendrán a engañar. Y allí encontramos que muchas personas habían sido engañadas en Samaria. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos 21 al 23, dice la palabra, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe? Hay personas como este hombre, como este Simón, el mago, que hoy día, no solamente acá en Mérida, en Venezuela, sino en muchas naciones se han levantado para decir que es Dios. ¿Cuál Dios? Los santeros se han levantado para decir que las trampas que ellos hacen y los supuestos milagros que ellos hacen y que es un Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios es Jehová de los ejércitos, los paleros, los hechiceros y pare de contar. Es lo que Dios nos está alertando en este tiempo. Sigue diciendo, y les estaban atentos a este Simón el mago, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, y aquí es donde la cosa se pone buena, que Dios anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuántos Felipes están dispuestos en este
este tiempo realmente a ser varones llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo. ¿Cuántos Felipes están dispuestos a salir a esa Samaria que tienes ahí mismo al lado de tu casa y llevar el evangelio de la cruz, el gran poder de Dios? No avergonzarse del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y entonces dice la palabra que Felipe predicaba y la gente creía el evangelio del reino de Dios y se bautizaban. Y dice el versículo 13: también creyó Simón mismo, el agorero, el mago, también dice la palabra que creyó. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Ahora el hombre sí estaba viendo realmente cuál era el poder de Dios. Pero sabe, este hombre había creído también, supuestamente, pero él lo que estaba era desenfocado. Él lo que estaba era detrás de el poder, detrás de los milagros. Dice el versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sabe? Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia cristiana evangélica, la iglesia Gran Campaña de Fe, por eso es que nosotros creemos en la imposición de manos, porque está escrita, está descrito en la palabra, no solamente acá en esta porción, sino en muchas otras más. Timoteo fue un hombre que los ancianos impusieron las manos sobre él. Pero sabe, cuando hablamos de esto es muy importante que nosotros sepamos a quién le vamos a ir a prestar nuestra frente o nuestra cabeza para que nos imponga la mano. Que no sea un Simón, un agorero, un mago de estos que viene a imponerte las manos, porque ten cuidado, ¿sabe? Dice entonces la palabra que allí estaban los apóstoles, Pedro y Juan, imponían las manos y estos hermanos eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Es lo que Dios nos ha venido hablando en estos últimos domingos. La necesidad imperiosa que hay de que sus hijos seamos llenos del Espíritu Santo. Y escúcheme bien, cuando somos llenos del Espíritu Santo, allí viene Dios y deposita su gran poder en cada uno de esos vasos de honra llenos de santidad. ¿Para qué? Para que entonces veamos esas señales y esos milagros que Él nos habla en la palabra. Cuando vio Simón, versículo 18, que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo el hombre? Les ofreció dinero. Cuando él vio que los apóstoles imponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo, sacó su fajo de billetes, así como este que yo estoy sacando aquí ahorita, de puros billetes de $100, ¿verdad? Por fe. Sí, no sé cuántos denarios sacaría para ofrecerle allí a Pedro y a Juan. Mira, yo quiero ese poder. ¿Cuánto les quiere que les pague? Denme ese poder porque yo quiero hacer eso que ustedes hacen, para que las personas entonces... No era tanto que lo que él quería que las personas recibieran el Espíritu Santo, sino que las personas lo siguieran adulando a él, lo siguieran alabando a él y lo siguieran a él. Sí. Entonces, diciendo, dame también a mí este poder. Ahí eso era lo que el punto de Simón. Quería ese poder. ¿Para qué? Dice, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces los discípulos le dijeron, ¿sabe qué? Que perezca tu dinero contigo. Arrepiéntete, porque tú no tienes ni parte ni arte en este asunto. Y aquel hombre entonces pudo entender, hasta el punto de decirle a los apóstoles, por favor entonces oren por mí, para que no pase eso que ustedes están diciendo. La palabra del Señor, ahí en el libro de Efesios, nos habla a la iglesia de una manera tan directa, que nos dice el Señor que ese gran poder de Dios se lo dio a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la iglesia de Éfeso? ¿A la iglesia de Corintio? ¿A la iglesia de Colosas? No, sabe, a la iglesia, a su iglesia. Y usted es la iglesia de Dios. En el capítulo 1, note usted que dice en el versículo 18, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Y sabe, esa es mi oración el día de hoy. Yo también le pido al Señor que abra nuestras mentes,
que abra la mente de cada uno de los hijos de Él, allí los que están ahora mismo recibiendo la palabra del Señor. Que el Señor abra nuestras mentes para que nosotros veamos lo que realmente Él tiene preparado para la iglesia. ¿Sabe lo que Dios tiene preparado para la iglesia? A quienes Él ha llamado es grande. Es el gran poder de Dios ministrando y obrando y actuando como Él quiere. Dice, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido para su pueblo, a su pueblo santo. ¿Usted quiere disfrutar de las ricas bendiciones de Dios? Entonces, dile al Señor que abra tu mente, que te llene con su Santo Espíritu, que tú quieres creer en fe realmente lo que la palabra del Señor dice. Y sabe, dice la palabra entonces allí en el versículo 19, verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Al abrir nuestra mente el Señor, Dios Todopoderoso, llenos nosotros del Espíritu Santo, entonces Dios nos hará ver lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Y note usted lo que dice, el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. ¿Usted sabe la magnitud de lo que Dios nos habla en su palabra? Allí en ese versículo 20, dice que es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el que Él ha prometido para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es usted. ¿Sabe? No es para que el Señor llene las cortinas con su poder, ni las sillas con su poder, no. Es para que el Señor llene a cada uno de sus hijos, llenos del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que clamemos a Él para que Él abra nuestras mentes y nosotros veamos lo grande que es el poder que Dios da, escuche bien, a los que creen en Él. Y dice, una vez más lo quiero repetir, es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Mira, si usted y yo hoy salimos convencidos realmente de que Dios le dio el poder a la iglesia para que entonces la iglesia lleve el evangelio de la cruz, el mensaje de salvación, y para que el Señor haga como Él quiere, porque finalmente es su poder, yo creo que con la bendición de Dios vamos a ver Mérida gozosa, el estado Mérida gozoso, rendido a los pies de Cristo, disfrutando realmente de todo lo que Dios nos ha hablado en este tiempo. Ahí en el libro de los Hechos, hoy lo he citado, el primer capítulo, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién recibiréis poder? Cada uno de sus hijos recibirán el poder cuando haya venido sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Recuerda que leímos la semana pasada que el Espíritu Santo, entonces la manifestación del Espíritu Santo es dada a cada uno para provecho. Y sabe, entonces recibiremos poder, dice la palabra, y le seremos testigos. Podremos llevar el mensaje de la cruz, el evangelio de salvación, que es poder para aquellos que creen, y locura para los que se pierden. Podremos llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra. ¿Y para qué? Finalmente, ¿sí? Para que las personas sean salvas, primero y principal. Que las personas conozcan a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que las personas reciban a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Pero sabe, hay un para qué adicional también. Y es lo que dice Isaías 61. El Señor Dios ha puesto su Espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite. ¿Para qué? Para anunciar las buenas noticias a los pobres, número 1. Número 2, me ha enviado, ¿para qué más? Para sanar a los afligidos, dice la palabra del Señor. Y también, ¿para qué más? Número 3, para anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Mira, para eso es que Dios quiere dotarte de su poder, para llevar el evangelio de salvación a los pobres, para sanar a los afligidos, para anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos.
Y dice, me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Porque ¿sabe qué? Un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Gloria al Señor, estamos esperando ese momento. Cada vez creemos que la venida del Señor está muy cerca. Pero sabe, después de esto habrá una gran tribulación. Y después de esa gran tribulación vendrá el juicio final. Y ese será el día donde dice la palabra que Dios se vengará. Ese será el día entonces ya cuando Dios mande al mismo infierno a Satanás y a todos sus demonios. Y permita al Señor que para ese momento todos los que han estado escuchando la palabra hayamos sido salvos y hayamos hecho el trabajo realmente llenos del Espíritu Santo y llenos del poder de Dios, el trabajo para que muchos o todos sean salvos. Entonces dice también, me eligió también para consolar a todos los que están tristes. Ese poder que Dios quiere dar a la iglesia, hablábamos en estos días atrás, que es el Espíritu Santo el que reparte y da dones como Él quiere a cada persona. Es el poder realmente que capacita a la iglesia para seguir adelante. Es el poder de Dios que se manifiesta para sanar al enfermo, para restaurar el matrimonio que está a punto de disolverse. Es el poder de Dios que se manifiesta para restaurar esa vida que han desahuciado. Los psicólogos, los psiquiatras se han dicho ya no tiene remedio, y Dios va y restaura esa vida que había dicho que no valía la pena vivir, y entonces levanta a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa persona para buscar el rostro de Dios y seguirle a Él. Es el poder de Dios que Dios da a la iglesia para que la iglesia siga llevando el evangelio de salvación, que es lo primero a lo cual Dios nos ha enviado. Pero es el poder también que Dios da a la iglesia para que la gente pueda ver los milagros, las señales, los prodigios, las proezas que dice el salmista. Señor, no me abandones hasta que yo anuncie de tu gran poder y de tus proezas. Es el gran poder de Dios que sanará al enfermo, al que tiene cáncer, que levantará al que está pasando por enfermedades fuertes, crónicas. Es el gran poder de Dios que ha librado nuestras vidas de este virus mortal como lo es el coronavirus. Es el gran poder de Dios que dice la palabra allá en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que ni las plagas destructoras, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencias, ni nada, ninguna plaga destructora podrá venir a nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el gran poder de Dios está con nosotros. Yo quiero invitarte que puedas creerle al Señor cada día. Quiero invitarte a que le des tu vida a Cristo. Ahora es el tiempo de darle la vida al Señor. Y de esa manera la conservarás para siempre. Porque si le entregas tu vida en este tiempo al Señor, entonces la conservarás por la eternidad. Si recibes a Jesucristo, tendrás una vida en la eternidad con Él por siempre y para siempre. Yo quiero este día poder hacer una oración con todo aquel que quiere hoy recibir el poder de Dios para salvación. Recibir el mensaje de la cruz que es poder de Dios. Yo quiero orar por todo aquel que quiere recibir el evangelio del reino de Dios, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees lo que dice la palabra, si tú crees que Dios envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y lo quieres recibir hoy en tu corazón, entonces tú eres esa persona a la cual hoy Dios le ha estado hablando. ¿Sabe? Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, abrir tu mente, abrir todo tu ser, tu vida, y decirle al Señor: te necesito. Quiero dirigirte en esta oración. ¿Qué tal si repites conmigo allí, por favor? Cierra tus ojitos y repite conmigo: amado Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de escuchar y recibir el evangelio del reino de Dios, el evangelio de la cruz, el evangelio de salvación que me habla que Jesucristo vino para salvarme, que Jesucristo vino por amor a mí, que Jesucristo se entregó
para que yo sea salvo, que Él murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiar mi vida de todo pecado. Gracias, Señor, porque la palabra nos enseña que Jesucristo resucitó entonces al tercer día para darme vida. Señor, yo hoy recibo el evangelio de salvación. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones, Señor. Te pido que me laves con tu sangre y que hoy mismo, Señor, te lo pido, escribas mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo, y que a partir de hoy yo pueda caminar como un hijo tuyo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sé que cada día me seguirás instruyendo en tu palabra. Cada día me seguirás llenando de tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu y con tu poder para llevar ese evangelio que hoy me alcanzó a mí. Muchas gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero decirte también, iglesia, que estamos en un tiempo donde es necesario, definitivamente es necesario, creer la palabra tal y cual como está escrita. ¿Sabe? Dios nos ha llevado en estos primeros 5 domingos del mes de enero y ahora este primer domingo de febrero. Nos ha llevado a esa profundidad del Espíritu, nos ha llevado a esa llenura del Espíritu, nos ha llevado el Señor a ese más de Dios. Y este día el Señor nos dice que es necesario que la iglesia camine con su gran poder. Yo sé que tú estás dispuesto a servir al Señor. Yo sé que tú eres uno de esos Felipes que quiere salir y llevar el evangelio de salvación. Yo quiero pedirte que le creas al Señor. Dios nos ha hablado de que Él ha investido a su iglesia con su gran poder, a todo aquel que cree, al que ha recibido el Espíritu Santo. Y yo quiero orar contigo, iglesia, para poder despedir ya este servicio, esta transmisión, pero que realmente hoy cada uno de nosotros quede convencido de la importancia que es creer la palabra, que es estar llenos del Espíritu Santo de Dios y estar llenos de ese poder del cual el Señor nos ha hablado este día. ¿Por qué? Porque es necesario llevar el evangelio de salvación, que es poder de Dios. Así que por favor, iglesia, todos los que están allí, de acá de Mérida, de otros sitios de Venezuela también, de otros lugares del mundo, yo quiero que usted por favor hoy pueda clamarle al Señor junto conmigo. Señor, muchas gracias. Hoy estamos clamando, Señor, en el nombre de Jesús, por tu gran poder de Dios que nos has hablado el día de hoy, Señor. Que a esas personas que están llenas de fe, que han decidido creer el día de hoy, Señor, tú los sorprendas. Que a partir de hoy podamos ver cómo tú obras con tu gran poder, donde nosotros vayamos a llevar el evangelio de salvación, que es poder para cada uno de aquellos que creen. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques. En el nombre de Jesús, que en los próximos días, las próximas horas, podamos ver tus milagros, tus señales, podamos ver, Señor, tus proezas y podamos seguir contándole a cada uno de nuestras generaciones venideras acerca de tu gran poder. Señor, sigue obrando, por favor, te lo pedimos. Sigue llenando, Señor, las vidas. En el nombre de Jesús, Padre, este día, una vez más, traemos delante de ti a cada persona que está enferma. Y hoy declaramos vida en el nombre de Jesús, porque es el gran poder de Dios el que le toca en esta hora. Es el Espíritu Santo de Dios el que llega a traer vida en el nombre de Jesús. Hoy declaramos sanidad sobre el enfermo. Hoy declaramos, Señor, por tu gran poder, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, declaramos, Señor, hogares restituidos, reconciliados, restaurados, personas restauradas, restablecidas, Señor, en el reino. Oh amado Señor, declaramos en el nombre de Jesús milagros en los hogares, milagros, los milagros, Señor, que están de acuerdo a tus propósitos. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que es tu gran poder obrando en medio de tu iglesia, Señor. Padre, también en esta hora queremos orar por estas personas específicamente, Señor, que seguimos clamando, Señor, nuestra hermana Teresa de Áñez, en el nombre de Jesús, nuestra
nuestro hermano Jonathan Evia, lo presentamos delante de ti, Señor. También seguimos clamando, Señor, por Verónica Jiménez y dándote gracias por su sanidad. También clamamos, Señor, en esta hora por nuestra hermana Neisy. Padre, por cada una de estas personas, por Uldarico Oviedo, Señor. Estamos clamando, Señor, que restituyas todo su organismo. Por Paola de Sánchez, por cada una de las personas, Señor, que han estado quebrantadas de salud. En el nombre de Jesús, hoy declaramos vida. ¿Qué tal si usted ahí en casa dice, declaramos vida en el nombre de Jesús, creyendo que es el gran poder el que está obrando en el nombre de Jesús? También queremos orar este día pidiendo al Señor fortaleza, consuelo para Sofía, para su hermana Sabrina, para la familia. Señor, gracias porque tú has recibido a tu hija Lupe allá en el cielo, Señor. Gracias, Señor, porque ella pudo disfrutar de tu poder, de tus milagros, Señor. Y hoy, Señor, clamamos en el nombre de Jesús que a los que han quedado, sus familiares, tú les consueles. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos este día presentar esta semana, Señor, y declarar, Señor, que cada día entonces lo viviremos en tu gran poder, llenos del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos dándote muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues entonces me queda decirle que Dios les ama tanto. Me queda decirles también que acá en Mérida, Venezuela, tienes una iglesia para que te puedas congregar. Estamos teniendo nuestros servicios presenciales todos los domingos. Tenemos el primer servicio a las 7 de la mañana, seguidamente 8:30, 10 de la mañana, 11:30, 1 de la tarde y 2:30 de la tarde. Si estás en Mérida, te invitamos a que te puedas congregar. Si estás fuera de Mérida, te invitamos a que busques una iglesia también que esté andando en la palabra del Señor para que puedas seguirte congregando. Es muy importante congregarse. Y si estás en alguna otra nación del mundo, por favor, en todo el mundo allí hay iglesias donde tú te puedes congregar. Y por favor, involúcrate en el cuerpo de Cristo, insértate al cuerpo de Cristo para que puedas llevar el mensaje de salvación. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga el trabajo, la obra de tus manos, Dios bendiga tus pies por donde vas a ir a llevar el evangelio de salvación. Dios ponga palabras en tu boca. El Espíritu Santo irá delante de ti, te rodeará para que tú puedas hacer la voluntad del Señor. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga a tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu hogar. Dios bendiga y te haga prosperar así como prospera tu alma. Nos despedimos diciéndoles que les amamos. Un abrazo a la distancia. Dios te bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdfe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.gcdfe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.